El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha mantenido una serie de reuniones con sus pares de Sudamérica con el objeto de fortalecer los lazos bilaterales y abordar temas de interés común, reafirmando el compromiso de China con la región y promoviendo la colaboración en diversas áreas. El 28 de abril se reunió con su homóloga boliviana, Cecilia Sosa, para discutir el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países. Durante el encuentro destacaron la sólida amistad entre China y Bolivia, resaltando los avances logrados bajo la dirección de los presidentes Luis Arce y Xi Jinping. Trataron sobre turismo, tecnología, energía y otros temas de interés mutuo, con el objeto de enriquecer la confianza mutua y mejorar la cooperación en campos como la economía digital y la comunicación. Además, se firmó un memorándum de entendimiento entre la Academia de Diplomática de Bolivia y la Universidad de Asuntos Exteriores de China, marcando un hito en las relaciones académicas entre ambos países. Al día siguiente, 29 de abril, la reunión fue con el canciller peruano Javier González Oleachea Franco para fortalecer los lazos históricos y culturales entre ambos países y avanzar en las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio entre Perú y China. González Oleachea destacó la importancia de concluir a la mayor brevedad las negociaciones para modernizar el TLC, con el objeto de suscribirlo en noviembre próximo, y mencionó los esfuerzos de Perú por adoptar un acuerdo para eliminar la doble tributación y activar vuelos comerciales entre ambos países. Durante su encuentro, Perú invitó a que Xi Jinping visite Perú durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Al día siguiente, 30 de abril, se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, para conmemorar el 10º aniversario de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países. Discutieron la cooperación en comercio, inversiones, energía, infraestructura y turismo. Mondino destacó el cumplimiento de los compromisos por parte de la Argentina y enfatizó la importancia de continuar fortaleciendo la relación bilateral. China destacó la necesidad de fortalecer los vínculos de forma pragmática. Además, el 1 de mayo entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, que proyecta nuevas oportunidades en comercio bilateral. Hasta el 90% de las mercancías estarán exentas de aranceles y el 60% disfrutará de arancel cero de forma inmediata. Empresarios y gremios productivos en Ecuador ven el Tratado de Libre Comercio como un hito en la apertura comercial y un impulso para el desarrollo económico. Todos estos encuentros demuestran el compromiso de China con América Latina y el Caribe, promoviendo la cooperación en áreas claves como comercio, tecnología, energía, educación y cultura. Los países buscan colaborar para avanzar hacia un desarrollo sostenible, fortalecer la multipolaridad global y promover la paz y prosperidad en la región. Recapitulando, estos encuentros entre China y los países sudamericanos reflejan varios aspectos importantes en el contexto de las relaciones internacionales. 1. Poder blando y diplomacia económica. China está utilizando su poder económico para fortalecer las relaciones bilaterales con los países de Sudamérica. La firma de tratados de libre comercio y acuerdos de inversión y cooperación muestran una estrategia de diplomacia económica para promover sus intereses y expandir su influencia en la región, aunque los países latinoamericanos también aparecen interesados en mejorar su acceso al mercado chino. 2. Equilibrio de poder y multipolaridad. Estos encuentros demuestran cómo China se está posicionando como un actor global importante, desafiando el dominio tradicional de Estados Unidos en América Latina. Los países sudamericanos pueden estar buscando diversificar sus relaciones internacionales para equilibrar su dependencia de Estados Unidos. 3. Aunque las oportunidades comerciales de inversión son prometedoras, existe el riesgo de que los países de Sudamérica se vuelvan demasiado dependientes de China. Esta dependencia puede limitar la autonomía económica de los países y aumentar su vulnerabilidad ante posibles cambios en la política china. Aunque bien podría ser que esta dependencia también sea una forma de reducir dependencias con otros países. 4. Asimetrías en la relación. Si bien los acuerdos de cooperación pueden ser beneficiosos, existe la posibilidad de asimetrías en las relaciones entre China y los países sudamericanos. China tiene una economía mucho más grande y poderío político superior, lo que puede llevar a una relación desequilibrada, aunque por otro lado, se observa una fuerte complementariedad entre estas economías bajo el tradicional paradigma de materias primas por manufacturas, aunque también por la búsqueda de China de diversificar sus rutas comerciales con la iniciativa de la Franja y de la Ruta. 5. Reacciones de otros actores. La creciente presencia de China en Sudamérica puede generar reacciones de otros actores globales, especialmente Estados Unidos, que pueden ver a China como un competidor estratégico en la región, y de hecho se observan claramente presiones en este sentido. 6. Riesgos de seguridad y soberanía.
Los países sudamericanos deben manejar cuidadosamente sus relaciones con China para evitar comprometer su soberanía en áreas claves, como recursos naturales o infraestructura crítica. 7. Impacto en las instituciones internacionales. La colaboración con China puede influir en la posición de los países de Sudamérica en las instituciones internacionales. China busca fortalecer su posición en organismos como las Naciones Unidas y otras entidades multilaterales, y su influencia puede afectar cómo se abordan ciertos temas a nivel global, lo cual puede tensionar con la forma de abordar los mismos temas por parte de otras potencias. Sobre lo cual cabe preguntarse, ¿cuáles son los intereses de los países sudamericanos sobre estos temas? En resumen, mientras que la cooperación entre China y los países de Sudamérica ofrece beneficios económicos, también presenta riesgos y desafíos que deben ser gestionados cuidadosamente para evitar dependencias excesivas y garantizar la autonomía y soberanía de los países sudamericanos. Barda Analítica. Evidentemente esta semana ha sido una semana dedicada a América Latina, ¿sí? Claro, esto es muy interesante. Parece, ¿no? Indudablemente la Cancillería de China tenía dedicada esta semana para todas las actividades de Sudamérica. Tiene otra semana dedicada a África. La canciller Mondino viaja en el marco de una actividad que quizás fue programada hace más de un año atrás, claro, que caía en esta etapa, para poner el caso de la canciller argentina. Sí, no, evidentemente la diplomacia china, y además cuando uno estudia para atrás, no improvisa absolutamente nada, ¿sí? Esto no tiene ningún tipo de improvisación. Que hayan sido justamente tantas delegaciones latinoamericanas, pero amén de este aspecto, si se quiere, ornamental, ¿no? O sea, de organización de la ingeniería diplomática, me parece importante destacar las líneas de fuga que siempre está abriendo China en esta rivalidad comercial, económica con Estados Unidos, ¿sí? Es decir, ya hemos hablado bastante acá de China. Se está analizando hoy una suerte de una segunda guerra fría con características muy distintas, según algunos analistas, no todos los analistas coinciden en caracterizar esto como una segunda guerra fría, pero hay quienes dicen, bueno, esto es una segunda guerra fría, pero ¿cuál sería la diferencia con respecto a la primera guerra fría? Bueno, la primera guerra fría era ideológica, militar, política. Esta segunda guerra fría es comercial y económica principalmente, ¿sí? Tiene obviamente algunas aristas militares, algunas líneas de fricción, pero lo que más está en juego es lo económico. Y ahí hay es como que todo aparece un poco mezclado, ¿no? Porque en el informe vos hacés mención a la apertura de los países latinoamericanos hacia lo que es la APEC, ¿sí? Concretamente de Perú. La APEC, ¿qué es eso? Claro, la APEC es un foro de cooperación comercial de distintos países. Vendría a ser foro de cooperación comercial del Asia-Pacífico, ¿sí? Donde participan distintos países que están conectados por el Océano Pacífico, ¿sí? Entonces, ahí está Argentina. China. No. Claro, Argentina no. Pero ahí está China y también está Estados Unidos, ¿sí? Es decir, Estados Unidos de hecho ha sido el que promovió ese espacio de cooperación del Asia-Pacífico, y bueno, participan Australia, China, Estados Unidos, y no es solamente un foro, sino que se van articulando distintos tratados de libre comercio, ¿sí? Que muchas veces se dan, en el caso, tratados bilaterales que después sirven de plataforma para tratados más de un carácter más multilateral, ¿sí? Sí, mencionaría dos cosas. Primero, el fuerte acento de China en particular en el Tratado de Libre Comercio. Claro. Ya no viene esta insistencia del Tratado de Libre Comercio por parte de Estados Unidos o de Europa, sino el especial acento lo pone China, sí, el gran impulsor de los Tratados de Libre Comercio. Y es verdad que se va reflejando a través de un montón de acuerdos bilaterales. Sí. ¿No? Es más que grandes convenciones internacionales de decenas de países. Está mucho más centrado en acuerdos bilaterales país-país. Claro, ¿no? Claro. Que es un tema, por ejemplo, en el caso del Mercosur,
Porque el Mercosur trata de negociar como bloque, y quizás la propuesta de China, o al menos así lo entiende Uruguay, es negociar con cada país individual. Y menciono Uruguay, menciono el Mercosur, porque aunque la semana diplomática estuvo muy centrada en estos países que mencionábamos, Ecuador, Perú, con cosas muy concretas como un puerto, tratado de libre comercio, Bolivia, Argentina, donde no había cosas tan concretas que hablar y se nota, porque por ejemplo con Argentina hace un hincapié en buscar relaciones pragmáticas, no ideológicas, está diciendo, pero no hay ningún acuerdo concreto. De hecho, la noticia se centra en que hay una discusión. No sabemos la naturaleza de la discusión, pero discutieron. Pero decir que no son los únicos países con los que se vincula China. Obviamente Brasil tiene mucho más peso que todos estos 4 países que estuvimos mencionando. También Chile tiene una gran importancia. Y están las cuestiones de cómo vincular, en el caso de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y en Paraguay en menor grado porque Paraguay reconoce a Taiwán. Es el único país de la región que reconoce a Taiwán, por lo tanto tiene una relación distanciada con el gobierno de China. Exactamente. No, es decir, China no es BRICS nada más, ¿sí? China tiene distintos canales de comunicación y de búsqueda de esa integración regional. De hecho, en la semana levantamos un video que tiene algunos datos específicos sobre lo que es la ASEAN y el RCEP, ¿sí? Que es un bloque de integración regional del sudeste asiático que prácticamente significa casi el 40% del comercio global en el planeta, ¿sí? Correcto, ese video junto con toda la bibliografía y fuente que usamos la van a encontrar acá abajo, en los enlaces, está en el canal, lo publicamos ayer. Pero bueno, acá abajo hoy no porque estamos transmitiendo en vivo, pero más tarde cuando nos ponemos a actualizar el programa y ponemos los enlaces a todas esas cosas, así que véanlo, está muy bueno. Bueno, no sé qué más agregar. No, agregar algo que me parece interesante, ¿no? Porque sobre todo pensando en lo que es la compleja relación que viene construyendo el gobierno argentino con la República Popular de China en base a declaraciones muy dogmáticas, ¿no? Esta idea que tenía Javier Milei de que con países comunistas él no comercia, bueno, todas estas cuestiones. Yo creo que la Cancillería china no repara tanto en esta verborragia verbal, sino que más bien está atenta a que sus intereses, más allá de los fuegos de artificio, no sean afectados, ¿sí? Y los intereses de China, perdón Enrique, pero los intereses de China puntualmente en Argentina tienen que ver con el desarrollo del litio, donde China tiene importantes inversiones, empresas instaladas en zonas de explotación, y también con intereses puestos en lo que es el litoral argentino, ¿sí? Puertos de exportación de oleaginosas, de cereales. Todos puertos tienen que ver con iniciativas de la Franja y la Ruta. Claro. El más destacable es, que no lo menciona el nombre, pero se ve en los videos, que es el puerto de Perú, que va a tener una importancia estratégica importantísima. Claro. Y también notar que a diferencia de Ecuador, Tratado de Libre Comercio concreto, Perú, actualizando el Tratado de Libre Comercio que ya tienen, obras concretas como puertos, que Argentina también tiene, Bolivia está en una etapa mucho más incipiente de ese vínculo. Surge la noticia que Bolivia está en una etapa mucho más precaria, mucho más primitiva de este desarrollo, de esta integración con China. Que puede ser un poco de cómo Bolivia, si gobierna Evo, y bueno, está en una etapa mucho más incipiente que todos los demás países de Sudamérica. Y se nota el tema tratado, el tema finalmente queda en un convenio para empezar a intercambiar estudiantes de las cancillerías. Claro. Todavía están viendo cómo pueden, Bolivia quiere incentivar las inversiones de China en obviamente la explotación del litio, el gas, pero todavía está en una etapa bastante incipiente. Y también en el desarrollo de ¿cómo se llama? Porque lo que exige un poco el gobierno boliviano es infraestructura instalada para el desarrollo industrial, ¿sí? Por ejemplo, la fabricación de vehículos, que se han dado algunos avances en generar un prototipo de vehículo electrónico. Eléctrico, perdón. Electrónico. No, lo que sí remarcar, ¿no?
China no tiene ningún tipo de prejuicio para negociar con nadie, ¿sí? Si se trata de comercio y de crecimiento económico, China negocia con Estados Unidos, con Australia, con Rusia, con Argentina, con Bolivia, con Uganda, ¿sí? No va. Un poco lo que diría Milei, el comercio Claro, sí, sí. y en última instancia sin dogmatismos, Sí. sin idealismos, simplemente en forma pragmática. De hecho, el canciller chino se lo dijo expresamente a Mondino, Claro. y figura en los comunicados conjuntos. El problema se plantea en la relación, en el vínculo Estado-Estado, ¿sí? Y en las cuestiones financieras, porque ahí tiene sí un problema el gobierno argentino, fundamentalmente por el compromiso que tiene asumido con Los swap. Con los swap, ¿sí? Que no tenemos respuesta de este viaje, no sabemos exactamente en qué va a quedar eso. Es como que vinieron con las manos vacías, porque yo supongo que al final sí se va a arreglar, porque China, como vos dijiste al principio, es muy paciente. Y y le interesa sostener, y no le importa 4 o incluso 8 años de un gobierno. Sí, igualmente por ahí la canciller Mondino tendría que pero no vinieron, colaborar un poquitito. No vinieron con ningún tipo de acuerdo Claro. concreto de se renovó, no se renovó, Sí, solo fue la canciller Mondino, fueron representantes del Banco Central Argentino. Claro. Y no vinieron con novedades. Parda Analítica.